Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio de hoy. Gracias por estar en sintonía. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Ella es Olivia Prado. Ella es experta en finanzas y también business coach o un coach de negocios. Dicho sea de paso, fue atravesando nuestra certificación de coaching de negocios que nos conocimos y hemos podido compartir varias veces. Hace unas semanas atrás, ella y yo estábamos hablando y me contaba un poco de una historia que ella atravesó con su familia que fue tan impactante que de ahí tomamos la decisión de hacer este episodio. Así que van a escuchar de los labios de Olivia Prado su historia, cómo sobrellevó ella este momento difícil, ella y su familia, y espero que como digo yo siempre, sacamos de esta historia de Olivia esas perlas que nos ayuden a nosotros en nuestra vida, en nuestro liderazgo, en nuestras empresas, a poder salir de una situación difícil como lo hizo Olivia. Así que sin más preámbulo, bienvenidos al episodio de hoy. Este es el podcast de Celine Aranda. Conversaciones de vida, liderazgo y negocios que te ayudarán a descubrir quién tú eres. Principios prácticos que te ayudarán a tener una vida mejor, un liderazgo mejor y un mejor negocio. Olivia, bienvenida a nuestro podcast. Pues estoy contentísimo de tenerte y gracias por haber separado este tiempo en tu agenda. Y nada, bienvenida, amiga. Gracias, Elim. No, yo emocionadísima porque, ¿sabes? Nunca he hablado de este tema que tuve el honor de compartir contigo en su momento. Y Sí, bueno, ahora que me invitaste a tu podcast regularmente, pues uno habla de su vida profesional, ¿no? sí. Y el hablar de un tema tan personal, sí fue así como, ¡ay, qué emoción! O sea, bueno, yo creo que son diosidencias muy hermosas y pues bueno, yo encantadísima, es un honor para mí estar aquí de verdad. Y gracias de verdad. Y para dar un poco de contexto, Olivia y yo nos conocimos por el coaching de negocios que hacemos. Olivia es una profesional y experta en finanzas y también en el coaching de negocios. Así que nos conocimos en este mundo, conectamos muy bien y luego hace un par de semanas estábamos intercambiando y ella me comentaba este tema, el tema que ustedes ya leyeron, poderoso tema y nos quedamos con, ok, yo creo que esto es digno de un episodio para nuestro podcast, así que yo honrado que tú puedas compartir tu historia, de repente parte de tu historia, que yo sé que hay muchas personas allá afuera, muchos líderes, empresarios, hombres, mujeres que se van a sentir en algún punto identificados y yo sé que tu historia les va a beneficiar bastante. ¿Te estás conectando desde dónde? Cuéntanos, ¿dónde estás en Yo este momento? estoy en México, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Acá estamos. Wow, excelente. Cuéntanos cómo está por allá el ambiente, cómo se siente el ambiente ahí en Oh, Cancún. pues mira, yo llegué a Cancún después de una época de estar a cargo de mis hijos Okay. y de darme cuenta que tenía mucho que no los sacaba de vacaciones. Ajá. Y pues bueno, después de despedir a mi madre, después, años después, a mi padre, mi hijo mayor me dijo, oye mamá, ¿y qué sigue para nosotros? ¿A quién más vamos a despedir Mm. antes de ver ya por nuestras vidas? Y no sabes qué lección, ¿eh? Mi hijo mayor es un maestro porque me da cada lección. Yo creo que Sí, ya ves que hay hijos maestros, hijos islas, hay toda una teoría en ese sí, tema. sí, sí. Pues bueno, digo, yo llegué acá buscando un lugar donde, ya sabes, uno es coach y trabaja en Zoom, entonces yo agarro Sí. mi cuerpo y me muevo donde sea, tengo la bendición de haber armado ese negocio así. Y llegué a Cancún con la idea de vivir y crear una vida de paraíso para mis hijos, donde cuando me dijeran, mamá, sácame a pasear, pues era llevarlo al gran parque del Xcaret, una preciosa playa o a un ferry o algo. Wow. Fue mi idea. Y pues bueno, ¿qué puedo decirte? Es una ciudad muy turística, uno de los principales puntos mundialmente visitados, Mm. el punto más visitado en América Latina. Y pues bueno, es genial, genial tener un veranito rico todo el año. Claro.
de verdad que muy, muy bonito, muy bendecida está por acá. Wow, qué bueno. Mientras hablaba, pensaba, si tan siquiera el Departamento de Turismo de Cancún estuviera escuchando en este momento y pagara este espacio, estamos dándole promoción al turismo en Cancún. Qué fenomenal. Sí. Ya, cuando hablamos hace unas semanas atrás, tú mencionaste este gran tema, milagros y ángeles en una tempestad. Me sentí bastante impactado con ese tema y quisiera que nos hablaras de eso. ¿De dónde sale este tema? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde te encontrabas? Cuéntanos tu historia. Este tema con este nombre, tal cual, Milagros y Ángeles en una tempestad, llega a mí, Selim, a semanas de haber perdido a mi esposo y padre de mis hijos, Mm, en una búsqueda conectándome con Dios y preguntándole qué había para mí en todo esto, porque uno puede perder a un familiar tal vez de una enfermedad, sí. en donde tienes la oportunidad de despedirte, de empezar a atravesar el duelo, pero cuando es un accidente, que minutos antes estabas, en mi caso, nadando con él, brincando las olas y de la nada ocurre un accidente, pues sí hay un shock muy fuerte y yo me preguntaba en esa noche de oración, Mm, mientras lo estábamos buscando en el mar, qué había para mí y de repente yo sentí que Dios me habló y que me dijo, pues, ¿qué hay para ti? Pues que cuentes la historia de mm. cómo estoy yo para ayudarlos, ¿no? Para Wow. ayudar a quien confía en mí. Y así es como me llega este nombre. Y te cuento que no sé si un día el señor Eugenio Derbez va a escuchar esto, pero Ojalá. yo le Sí, escribí y le dije, tengo una película para ti y me encantaría que me apoyaras porque hay tantas familias que vivimos desgracias tan fuertes sí. y, y nos olvidamos que esas desgracias, cuando nos ponemos los lentes de Dios y los milagros, Mm, podemos convertir una terrible desgracia en mm. una bendición para ti, para tus hijos, sobre todo como les iba yo contando la historia de mis hijos. Creo que todo esto nos ayudó mucho a ir superando este trago amargo, Salim. Claro, claro. Entonces, tu esposo, y estoy tratando de recordar, porque no es la primera vez que hablamos de este tema, ¿verdad? Y recuerdo que una de las ocasiones tú me comentaste que él era prácticamente un experto en nadar, o sea, no eran cosas nuevas para él. Y de repente una de las cosas que más él amaba termina quitándole la vida. Cuéntanos un poquito más de eso. Así es, Selim. Fue el 24 de diciembre del 2023. Sí. Radicamos en Cancún. Él venía a vernos. Posterior, te cuento un poquito la historia de nosotros para dar contexto. Y esa mañana, era 24, pues el plan era hacer pijamada con mi hijo mayor de 19 y mi hija pequeña de 10 años. Ujú. Nos fuimos al gimnasio juntos, mi hijo mayor, él y yo, y al salir del gimnasio, pues estaba muy rico el día, había bajado un poquito el calor y decidimos ir al mar. Entonces me dice, oye, vamos al mar a darnos un chapuzón así rico para hacer algo diferente en la Navidad. Sí. Y bueno, finalmente mi hijo que es nadador, fíjate cómo Dios Wow. te cuida cuando a alguien no le toca el momento. O sea, la dinámica siempre era que él venía y los cuatro nos íbamos a nadar. Ok. Y papá y hijo mayor siempre se metían a lo más hondo porque los dos son bien extremos, nadadores, o sea, en su caso, Sí. mi esposo era buzo rescatista, rapelista, escalador, para quien lo conoce sabe que si hay un sinónimo de peligro se llamaba Iván Rojas, es su nombre. Ok. Em, y pues bueno, el grande no quiso ir, nos vamos con mi chiquita de 10 años. Mm, Y nos vamos a una playa y una playa estaba muy vacía, habíamos como unas 10 personas ahí. Y mm. desde ahí empezaron los milagros, de verdad que como película, Selim. Wow. Eh, me meto yo primero con él, mi hija se queda en la playa, dice, no, no tengo ganas, después se anima y intercambiamos, yo me quedo sentada viendo juguetear en las olas
Sí. a Iván junto con mi niña. Y después, durante ese momento de la playa, había una señora Mm. platicando conmigo que su hija chiquita también estaba con su esposo nadando ahí en las olas. Wow. Y entonces yo no sabía que momentos después ella se iba a convertir en una persona que iba a ser mi apoyo más fuerte en esa adversidad. Wow. Minutos después sale mi esposo y me dice, oye, ya váyanse secando para ya irnos a cenar. Ya nomás me doy un chapuzón rapidito yo solo para nadar a gusto, y me salgo, me seco y nos vamos. Ah, listo. Pues nos empezamos a secar, él se mete a nadar. Sí que es verdad que las olas estaban algo fuertecitas, pero a él así le gustaba el mar. De hecho, nadaba a gusto cuando las olas estaban fuertes. Mm. Y de la nada él empieza como a irse cada vez más retirado, más retirado, más retirado de la orilla. Y yo pensando, ay, él como siempre buscando lo extremo, yéndose, o sea, hasta el fondo. Y en eso yo lo veo que él me levanta la mano haciendo una señal, como cuando los buzos piden ayuda. Ok, ¿cómo te recuerdas de la señal? ¿Te recuerdas? Sí, levanta un brazo hacia hasta arriba con su mano empuñada. Ok, Y entonces me dice mi hija, mi papá nos está saludando, mamá. Y yo le vi la mano empuñada. Y yo estudié ahí buceo con él antes de casarnos, ok. estudié con él. Y yo dije, esa no es una señal de saludar, porque Wow. no estaba su mano estirada. Sí, Y en eso yo veo que una poca gente, había como 4 personas más en la playa, se agrupan y empiezan a señalarlo. Y yo dije, yo creo que la gente está alarmada de verlo tan lejos. Voy mm, a ir a decirles que no pasa nada, que él es experto en mareas, que ahorita va a salir, o sea, que no se asuste. wow. Y en eso yo sigo viéndolo, como él sigue levantando la mano así con la señal de auxilio. Sí, Y, y entonces mi hija se empieza a angustiar y me pregunta, mamá, ¿está bien mi papá? Le dije, claro, hija, tu padre es experto en esto, ahorita va a salir, o sea, tú tranquila. sí. Llego con estas personas, yo no era experta en mareas en Cancún, o sea, no Ok, tenía idea de nada. Llego ok. y les digo, ¿qué pasó? Y me dicen, es que aquel señor es su esposo, y le digo, sí. Y me dicen, es que ya no va a regresar. Sí. Selim, lo vuelvo a mencionar, vuelvo a recordar la cara con la que me lo dijeron, yo me quedo helada y Wow. al mismo tiempo mi hija se me cuelga de las piernas llorando así en la arena. Sí, Y les digo, no, claro que va a salir, él sabe de corrientes. Y voltean y me dicen, no, señora, se lo mm, está llevando la marea y ya no va a regresar porque justo aquí hay algo que se llama la corriente del canal de Yucatán, que es una corriente que se hace entre la playa de la zona hotelera y que va rumbo a Cuba, que ahí hay una corriente muy fuerte. Todo esto son wow. conversaciones que la gente me estuvo Claro. diciendo en todo ese tiempo. No puedo, si alguien me escucha y es experto en mareas y dice, no es así, discúlpeme, solamente estoy repitiendo lo que toda la gente me dijo durante 3 días buscándolo. Claro, ¿y cómo te sentiste tú en ese momento cuando esta persona te dice, no, señora, él ya no va a regresar? O sea, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la mente? Eh, Háblame, Iván, háblame y dime qué estás pensando, porque Mm, yo sé que eres experto en esto. sí, ¿Cuál es tu plan? Yo mm, trataba así, hubiera deseado tener telepatía con él y saber qué estaba pensando, porque él era estratega en salir de aprietos, de apuros. sí, ¿Qué estás pensando? ¿Te wow, estás yendo intencionalmente, esperando que irte en lateral, nadar en lateral para salir de esa corriente sí, y después más tarde vas a esperar la ola que te va a sacar? O sea, yo trataba, Selim, de sí, pensar como él. En sí, el Inter pensaba en que mi hija estaba casi tumbándome porque estaba abrazándome de las piernas, claro, llorando. sí, Y de repente tengo a toda la gente alrededor de mí mm, diciéndome, consígueme un chaleco, yo voy por él. Yo volteaba a todos lados de la playa estaba vacía, ya wow, se habían hecho
las 6 de la tarde. No, pues no traía reloj, o sea, andábamos Sí. en ropa de baño, de playa. Eh, Recuerdo que traía mi celular con un 7% de batería y Ujú. era como, Oli, piensa rápido, ¿qué vas a hacer? Sí. Si yo corro a un hotel, que no había hoteles cercas, porque estábamos como en un terreno que es un terreno como baldío donde solamente hay casas y los hoteles estaban por lo menos a medio kilómetro de distancia. Sí. Dije, para empezar, no puedo correr con mi hija en brazos. Claro. Si corro a un hotel, se me va a terminar de meter el sol y lo voy a perder de vista. Mm. No puedo correr a un chaleco porque no hay tiendas cercanas. O sea, yo salí pensando muchas cosas y lo que hice fue decirle, Dios, ayúdame porque Sí. esto no está en mi control. No Sí. tengo idea cuál es la mejor opción. Con un 7% de batería, con mi hija llorando, yo a él ya lo veía así su cabecita de lejos, el puntito negro, Oh, wow. retirándose. Y, y fue un momento cuando dije, Dios, yo no puedo con esto. Mm. Tú eres Dios, yo no. Ujú. Yo solo soy una mortal. Me voy a quedar aquí Ujú. despidiéndolo, porque si lo tengo que despedir, lo voy a despedir, enviarle desde aquí todo mi amor, Sí. atender a mi hija que está en mis piernas Sí. y llamarle por teléfono a mi hijo que venga aquí, Sí. porque yo no sé si esto va a ser para siempre o va a regresar, pero quiero tener a mi hijo aquí porque es Nochebuena y él nos estaba esperando calentando el pavo en casa. Wow. 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 Y en ese momento empieza toda esta historia de los milagros y los ángeles en esta tempestad, Sally. Sí, sí. Mientras tú o sea, nos contabas esta última parte, no pude evitar transportarme en ese momento y verte a ti, ver a tu hija y verte a ti hacer estas preguntas y, y sentirte imposibilitada. Y no pude evitar pensar en cuántas veces nosotros en la vida nos sentimos así, como líderes, como hombres, mujeres, padres, madres, hijos, hijas, empresarios. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que algo que amamos se está yendo poco a poco y que no hay nada más que hacer? ¿Cómo se puede sobrellevar ese momento? Si puedo usar esa palabra, ¿verdad? Pero qué fue lo que te ayudó a poder sobrepasar ese momento de imposibilidad? De verdad que una pregunta que yo le decía a Dios, Mm. ¿qué hay para mí en esto? Mm. Eh. ¿Qué hay para mí en esto? Así Mm. preguntaba, ¿qué hay para mí? O sea, Mm. todo esto es porque yo estoy a cargo, o sea, me lo enviaste a mí, o sea, aquí hay una enseñanza, a mí, a mis hijos, o sea, hay una historia que atravesar. Claro, claro. Y lo que me levantó fue decir, ok, ¿qué hay para mí? ¿Qué Mm. debo hacer para atravesar esto? Mm. ¿Qué debo hacer para atravesar esto? Mm. Y lo primero que me llegó fue, Oli, permítete sufrir primero, Ok. Eh. súfrelo, Mm. llóralo, grítalo, Mm. despídete. Mm. Y sabes, Celine, hay promesas Ujú. que decretamos que nunca creemos que se van a hacer verdad. ¿Cuántas veces a veces no prometemos? ¿Y Sí. sabes qué pensaba, Celine? Ajá. Pensaba el día que nos casamos y que haces esa promesa ante Dios que dices hasta que la muerte nos separe. Sí. No sabes cómo pensaba en eso. Wow. Dije, a pesar de todo lo que aconteció en nuestro matrimonio, Mm. tuvimos los últimos años de separación, volvíamos, regresábamos. Ok. En Cancún estábamos intentando reiniciar de nueva cuenta, estar juntos, ya sin despegarnos. O sea, estábamos como intentando renovar nuestra vida, nuestro matrimonio.
Y mientras él estaba en el mar, Selim, yo le oraba a Dios y le decía, Padre, permite que esta Navidad sea algo mágico para mi familia. Ah, Sácalo de este mar restaurado. mm, Sácalo del agua como un hombre renovado, como el jefe de familia que ah, deseamos tener mis hijos y yo. sí, Que esta Navidad sea un antes y un después en nuestras vidas. Viera, Selim, mm, cómo oraba yo por eso. Que esta Navidad fuera un antes y un después. sí, mm, Y sí lo fue, sí, pero Dios tenía otros planes. sí, sí, Y sí, es cuando dices, eh, acatar su voluntad es difícil, pero finalmente, si todos vamos a morir, porque todos vamos a morir, qué lindo fue para él dejar este mundo de la manera que a él le gustaba. mm, Voy, wow, voy a decirte algo, y esto es uno de los milagros, Selim. excelente. Para los que escuchan esto y que son hombres extremos o mujeres extremas que les gusta la aventura, tal vez se van a identificar. Sí. Cuando él llegaba a Cancún me decía, ¿cómo tengo ganas de ir a nadar con tiburones? Y yo le decía, pues vete a Cozumel, o sea, ahí hay un ferry, te Ajá, llevan a nadar con tiburones. Y él me decía, ay, qué chiste, me van a meter a una jaula. Y yo le decía, oye, entonces, ¿cómo quieres nadar con tiburones? Pues, o sea, ay, pues solos, sobándolos, porque él amaba la naturaleza, wow, amaba los animales, tenía una conexión con los animales wow, fuera de este mundo, fuera de este mundo. Si íbamos a un zoológico, wow, los elefantes llegaban a olerlo, los camellos, las jirafas, los animales lo seguían. Yo le decía que era como el hijo de Noé. Le digo, ajá, eres un descendiente directo de Noé porque llegan. qué bonito. Y, y después que encontramos, pues que sale su cuerpo Mm, y que fue pues atacado por tiburones, yo dije, no puede ser. O sea, si nadaste con ellos, sabía el riesgo, sí, pero si todos vamos a morir y tuviste esa mm, noche donde pudiste sentir su presencia de esos animales que tú amabas, porque de verdad sé que puede sonar muy grotesco esto, pero él era así, sí, aventurero. sí, Y eso fue uno de los milagros que yo le llamo milagros porque digo, wow, ¿cuántas veces tiene alguien la oportunidad de despedirse de este mundo de sí, la manera como lo planeas, como te gustaría que fuera? O sea, desde ahí fue como, él escalaba también, siempre ok, andaba en carros y digo, no te fuiste para empezar en una caída de la escalada, en una volteada de carro, en una moto. Él manejaba las motos a una alta velocidad. wow, No sí, fuiste de este mundo en ninguno de esos medios. wow, Te fuiste aquí, mm, frente a nuestros ojos, mm, con tus tiburones que adorabas. No sé, Selim, desde ahí para claro. mí eran así como cosas que no lo podía creer. Tú sabes Y que, perdón que te interrumpa, hay dos cosas que son bastante impactantes. Una, el momento que tú mencionas de imposibilidad, pero al mismo tiempo de, de una certeza dentro de ti que creo que nadie más la puede dar, más que nuestro creador. Pero al mismo tiempo, ok, cuál es el siguiente chapter, el siguiente capítulo? Porque ahora iba a ser tú, tu hija y tu hijo. ¿Y cómo iban a enfrentar ellos, tú sabes, esa nueva temporada? Y encima de eso, con la Navidad. O sea, eso es bastante poderoso y eso es un desarrollo de fe que tú tienes, es un desarrollo y una capacidad tan necesaria para enfrentar la vida hoy en día. Porque como digo yo, muchas veces la vida nos va a venir con un bate y nos va a dar en la cabeza duro. Pero ¿cómo nos sostenemos? Y escuchar tu historia y ver cómo enfrentaste esas dos partes, de verdad que es bastante impactante. Um, qué reacción tuvo tu hijo cuando tu hijo llega y pues
enfrenta esta noticia? ¿Cómo él reaccionó? Cuando mi hijo llega, yo le hablo a su novia y le digo, hazme un favor, mi hijo no me contesta, no sé si está durmiendo, bañándose, tráelo a la playa y me dice, ¿qué pasó, suegra? Pues su papá sufrió un accidente, tráelo acá. Ujú. Y, y entonces mi hijo me marca minutos después y me dice, ¿qué pasó, mamá? Y le cuento, tu papá se lo llevó la marea. Y grita y todo, y le digo, mira, tienes que venir tranquilo para que me ayudes. Bueno, el caso es que para entonces yo tenía a Selim, a los policías del lado derecho y a los Sí, rescatistas del lado izquierdo, todos preguntándome mi nombre, datos, y los rescatistas no se querían meter porque el agua estaba súper turbia. sí. Y eso les dije, va a llegar mi hijo, es nadador profesional Ujú. y de aguas abiertas y se va a querer meter. Mm. Ayúdenme a detenerlo. Y Wow. sí, llega él minutos después, lo veo que llega en traje de baño, con gogles puestos, Mm. corriendo directo al mar. Ni siquiera llegó a buscarme a mí. Él Mm. llegó directo al mar Ok. Wow. y va a los salvavidas y entre 10 lo detienen porque pues él es muy alto y se pone a pelear con ellos hasta que finalmente pues se rinde y pues sí duró un muy buen tiempo con un sentimiento de culpa, porque Ok. me dijo, todo fue porque yo no vine. Si yo hubiera venido, él no estuviera así porque mi papá no era tan experto. Ya sabes que los hijos luego nos minimizan. No, Sí. mi papá no era tan experto como yo en aguas abiertas. Yo lo hubiera sacado. Mm. En ese momento hubo un momento de culpas porque mi hija chiquita, no, es que yo debía haber dicho que no es mi culpa. Y hubo un momento de culpa porque es parte de este duelo, Selim, el tener culpas, el tener coraje, el resentimiento, o sea, fue una combinación de emociones muy fuertes y, ¿sabes? Yo pensaba, ¿cómo voy a girar este momento para bien Sí. ellos? Era en lo que más pensaba, Selim. ¿Qué Sí. hay para mí, Dios? ¿Qué hay para mí? Mm. ¿Cómo voy a girar este momento para ellos? O sea, amábamos la Navidad, la amamos la Navidad, creemos que es un momento de muy bonitas, además de que recibimos y celebramos la vida de Jesús, de experiencias y momentos familiares hermosos en la Navidad, momentos con papá hermosos. Y yo Sí. decía, ¿cómo Dios? ¿Cómo voy a girar este momento? Porque yo no quiero que para la eternidad y en sus generaciones la Navidad se convierta en un día oscuro en lugar de un día de celebración de Jesús, Claro, ¿cierto? claro, definitivamente. Fíjate, mientras nos contabas acerca de ese sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? De tu hijo, si yo hubiese estado, esto no hubiese pasado, tu hija pensando, diciendo lo mismo. eh, Qué importante es hacer un espacio en nuestra vida para procesar todas estas emociones. Y tú lo dijiste muy bien. Tú dijiste darnos el permiso de sentirnos enojados, de llorar si hay que llorar, de gritar si hay que gritar. ¿Por qué crees tú que es importante darse ese espacio de expresar todas estas emociones? Porque somos almas, Selim, porque Mm. somos carne, porque somos humanos, porque tenemos emociones. Sí, Y para que el alma se libere, necesitas descargar, sí. necesitas descargar. Mm. Para que Mm. un alma sea liberada, necesitas pasar por eso, por el enojo, por el coraje, por el odio, resentimiento, por la culpa, por el amor, por la desesperanza. Necesitas atravesar. Sí. Y ese día Dios me dijo, hoy 24 hoy, permítete sentir. Mm. Mañana, Olivia, que yo soy tan planeadora, tan Excel, tú me Sí, conoces, Selim, sí. soy así de plan A, plan B, plan C, todo organizado, agenda. Dije, hoy no, hoy lo voy a sentir, hoy le voy a hablar, hoy me voy a despedir. Me asignaron una lámpara, así un profesional de marinos,
sí, esperando el yate de los marinos que iba a llegar a buscarlo. sí, Hasta las 11:30 de la noche, la gobernadora del estado de Quintana Roo nos hizo el gran favor de apoyarnos. No sí, conseguimos capitanes para helicópteros. Era Nochebuena, no había nadie en playa, no había mucha ayuda. claro. Y hubo un momento que se llevaron a mi chiquita a cenar, Mm, unas familia. Y sabes, Elim, otro milagro es que dice mi hija que la señora con la que yo estaba platicando al principio que les cuento, sí, sí, ella llega con un rebozo que traía, ok, la abraza en el piso, voltea y me dice, señora, yo te la cuido. Yo sé que no me conoces, pero confía en mí. Yo wow, voy a tener cuidado de tu hija. Tú haz lo que tengas que hacer. mm, Atiende a la policía, a los rescatistas. Haz lo que tengas que hacer. Yo aquí voy a estar. wow, Y dice mi hija que, que ella sintió como si fuera la Virgen María. Nosotros somos cristianos, no frecuentamos mucho el tema de la Virgen como en la religión católica, pero sí frecuentamos el santuario de la Virgen María Desatadora de Nudos que está aquí en Cancún, un santuario divino que quien no ha venido los invito a que lo visiten. sí, Y cuando mi hija pasado los días, me dijo, yo sentí que esa señora que llegó y me arropó y me abrazó, mm, sentí una calma, mamá, wow, sentí una calma tan profunda. ¿Y wow. qué crees que pasó, Celi? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Wow. Mi hija se levanta de ese rebozo, de los brazos de la señora, Sí, me habla para que yo voltee la vista hacia abajo y me dice, mami, sí. déjalo ir, está con Dios. Wow, wow, wow. O sea, hubo una conexión allí y esos son esos ángeles que Dios pone, ¿verdad? En la vida y que muchas veces no nos damos cuenta, pero están ahí. O sea, Dios también hablándote a ti a través de tu hija, Y usando a esta persona. Wow. yo estaba, no podía tirarme a la arena a llorar porque como tenía todo el mundo preguntándome, ni siquiera podía derribarme. Pero llega y mi hija y me sacude y me dice, mamá, está con Dios, confía, suéltalo y haz lo que tengas que hacer. En Ah, ese momento me desbloqueo, Celine, me desbloqueo porque yo no podía ni hablar, ni atender a nadie, ni contestar. Me dice eso Vivi, me abraza, se vuelve a agachar, abrazada de esta señora con el rebozo así, y eso, Celine, me gira y fue como un, Oli, despierta y haz lo que tengas que hacer. sí, Y en eso es cuando empiezo yo a agarrar el teléfono, o sea, 6 de pila, ok, a un auxilio, a un helicóptero, a un yate, o sea, a wow, mover a las personas claves, las piezas claves que necesitaba hablarle sí, para ver qué podíamos crear en ese rescate. claro, claro. Y toda esa noche fue así, de personas que de la nada llegaban a hablarme de Dios. Era Navidad, mis amigas de la iglesia estaban pues en celebración. Sí, Le mando mensaje, me tuve que dividir entre a quién le hablo y a quién le mando WhatsApp, porque sí, no me va a alcanzar la batería. solo 6%. Llegaron Sí, ellas a las 12:30 de la noche y como el buque de marinos estaba buscándolo y yo era, ahora sí que el faro, ¿no? Con la lámpara, sí, pues yo no me moví de ahí hasta casi las 3 de la mañana. sí, Eh, y fue toda una noche de ángeles que aparecían de la nada, ayudando, dando providencia, no solo orando, sino ayudando a resolver sí. lo resolvible, Mm, sí, claro, wow. porque uno ora por algo, pero finalmente Dios tiene un plan. Claro, claro. Eh, Resolver lo resolvible. O sea, entender que tenemos un límite y que de ahí para allá lo que tenemos es confiar, tener fe, que vamos a salir al otro lado. ¿Hace cuánto fue esto, Olivia? ¿Cuándo fue que pasó esto? Fue el 24 de diciembre del 23. De hecho,
a la grabación de este podcast, que estamos en febrero del 25, pues Sí, prácticamente apenas cumplimos el aniversario. claro. El 24 de diciembre del 2024 cumplimos el Wow. aniversario. Sí. Bueno, te cuento, tuve la oportunidad de compartir con tu hijo, compartir con tu hija hace unos meses atrás y, y he visto ya personas fortalecidas, o sea, personas am, creciendo con este golpe fuerte, pero jovencitos que van a llegar a ser grandes líderes. Y siguiendo esta línea, quiero que tú pienses en los líderes, en los empresarios, padres, madres que están escuchando tu historia. Y si les pudieras dar tres cosas, si pudieras decir, mira, de toda esta experiencia, que yo sé que esto nada más es un pequeño porcentaje, ¿verdad?, de toda tu historia, pero de toda esta experiencia, me gustaría que la gente se quedara con estas tres cosas. ¿Cuáles serían esas tres cosas en general, de lo que tú quieras compartir que sacaste de esta experiencia tan dura? No estoy segura si voy a decirte las tres o una larga, pero la primera Sí. sería que no evitemos que nuestros hijos atraviesen lo que tengan que atravesar Mm, por miedo a que sufran, mm, porque se nos olvida que gracias a lo que nosotros atravesamos, somos lo que somos y estamos donde estamos. sí. Queremos evitar que nuestros hijos sufran y estamos haciendo generaciones frágiles. Wow. Yo no puedo decir que lo que estoy diciendo sea la verdad absoluta. Mis hijos aún siguen siendo jóvenes, mi niña una niña. Sí. Ya les contaré en 15 años qué ocurrió, pero Sí. por lo pronto, yo aplico esta filosofía con mis hijos. No voy a evitar que atraviesen lo que tengan que atravesar. De hecho, estuvimos 3 días buscando a su papá Mm, mm, juntos ujú, en el mismo carro, acompañándome a todas partes, dejando volantes, dejando folletos en wow, momentos de quiebre, en momentos de llanto, pero los traje conmigo. sí. No los tuve en la casa encerrados, no les evité ninguna noticia, estaban conmigo porque, porque yo les dije, hijos, es momento de ser fuertes. Cuando ser fuerte es tu única opción, vamos a ser fuerte y vamos a enfrentar esto porque aquí va a haber enseñanza para todos. Sí. Y si la enseñanza es estar unidos, unidos vamos a estar. Si la enseñanza es ver los milagros juntos, juntos vamos a estar. Así que aquí es para todos y todos vamos a crecer. Y ellos se portaron así. Sí, mamá, vamos, lo que venga. No les voy a ocultar ni se las voy a pintar bonita, porque aquí lo único bonito es el amor de la gente que nos está rodeando, Mm, acompañándonos y creando de este momento terrible mm, un momento de milagros en nuestra vida, mm, porque hay una verdad, todos vamos a morir, mm. Sí, todos vamos a morir. sí, Así que vamos a tomar esto de la manera con mucha fortaleza. Y este es el mensaje, Selim. No evitemos que nuestros hijos sufran o atraviesen algo que deben de atravesar, porque es parte de la vida, es parte de lo que vienen a aprender en esta vida. sí, sí. Tú sabes que escuché cierta vez la siguiente frase. Momentos duros crean líderes fuertes. Líderes fuertes crean momentos fáciles. Momentos fáciles crean líderes débiles. Líderes débiles crean momentos difíciles. Momentos difíciles crean líderes fuertes y sigue el ciclo, ¿no? Es exactamente como lo que tú mencionabas. Olivia, muchísimas gracias por... Tengo un segundo Sí, punto. sí. Ah, bueno, dale, dale, perdón. Es que este segundo punto es el que me Ajá, ayudó
a sostener a mis hijos, a llegar a una Navidad donde querían celebrar y no estar llorando. Sí. Y el segundo punto fue ese, decirles, hijos, ¿qué creen? O un milagro más. ¿Qué milagro, mamá? Entonces, lo que yo Ah, empecé a hacer fue platicarles todos los milagros que ocurrían. Que sí. si me bajaba a un lugar, los trámites fueron terribles. Eso Ajá, sí, no estuvo nada bien. Fueron terribles los trámites. me imagino. Y yo, había momentos después de que nos entregaron su cuerpo, después de 3 días, pues que yo pasé casi mes y medio de trámites. Wow. Y en esos trámites, yo les decía, ¿les cuento los milagros? Sí, cuéntanos. Entonces yo les decía, pues cuando me mandaron y querían este papel, alguien salía y me decía, no se preocupe, señora, a usted no le vamos a pedir este papel, pásele para acá. Cuando Wow. tenía que hacer 10 pasos, alguien me hablaba y me decía, señora, usted necesita esto, véngase para acá, aquí la vamos a ayudar. Y Wow. entonces yo empecé a enumerarle los milagros a mis hijos, Sí. de manera que todo esto que aconteció para ellos fue distinguir los milagros que hay en nuestra vida Mm, diaria, que no les damos el reconocimiento de milagros, Elim, y sí. creemos que las cosas buenas y positivas están dadas Mm, solo porque lo merecemos y solo porque ocurren. sí. Y yo le puse la etiqueta de milagros porque hay ángeles alrededor de nosotros que nos van a ayudar a atravesar circunstancias y tempestades. Y creo que esa fue la conversación que nos ha sostenido todo este tiempo. Wow. Los milagros que la gente de nuestro alrededor, porque Dios nos habla a través de las personas y Sí. los milagros nos los manda a través de las personas. Entonces Dios no va a evitar que atravieses una tormenta, pero te va a rodear de ángeles que te van a acompañar y que van a hacer que esta tormenta sea pasajera para ti, porque Dios no te va a dar una carga que no puedas cargar. Mm. Ah, qué lindo. O sea, tempestad va a haber, siempre va a haber, de todos tamaños, de todo color, de todo sabor. Sin embargo, tener la certeza de que van a ver esos ángeles, ¿verdad? A nuestro lado, enviados por Dios, y que vamos a ver esos milagros y tener esa capacidad de discernir estos milagros, ¿no? Y vivir la vida a propósito de poder describir estos milagros como tú lo hiciste con tus hijos también. Wow, Olivia, qué fenomenal. De verdad que eh, hay hay un reto que yo te mencioné. Y tú me dices en la conversación, ¿verdad? Pero cuando me estabas hablando de esto hace unas semanas atrás, hablamos de un libro, ¿verdad? Y yo Ujú. recuerdo que te dije, ¿quieres aceptar el reto de escribir este libro? Y ojalá Eugenio Derbez llegue a ver o escuchar esta entrevista y te ayude. Y a la final no sabemos, ¿verdad? Puede suceder, pero háblame unos segunditos antes de terminar nuestro episodio de ese reto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Híjole, pues es que hay veces que uno hace planes y los haces más profesionales que personales. Y Ajá. tengo por ahí 2 libros profesionales hablando de finanzas y todo esto, Sí, 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 pero el nombre de Milagros y Ángeles en una tempestad no lo inventé yo, me lo dio Dios en una madrugada de oración sí. y yo sentí que yo tenía que hacer una historia de esto. Wow. Y así que bueno, públicamente acepto el reto y vamos a darnos la fecha del aniversario de Iván. Para el 24 de diciembre del 2025 publicamos el libro. Wow, fenomenal, wow, wow. Y ese va a ser otro episodio, señoras y señores, así que pendiente. Wow, Olivia, te felicito. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, por inspirarnos, darnos esos, yo los llamo perlas de vida que nos ayudan como líderes, como padres, madres, como hombres y mujeres de negocio. Cuéntanos dónde te puede conseguir la gente, dónde se puede poner en contacto contigo, ya sea para, no sé, ya sea para finanzas, para el coach de negocio o simplemente
que se apunten a la lista para comprar el libro desde ya. No, pues en lo que pueda yo apoyarlos, me dedico a enseñarle a la gente a organizar su dinero. Y en algún momento dije, no siempre el dinero puede salvarte la vida, así que vamos a darle el dinero el lugar que merece en nuestra vida, que no es el Dios, no es el centro, simplemente es una herramienta más. Y eso es la filosofía con la que enseño a las personas a que organicen su dinero. Me encuentran en las redes sociales como Olivia Prado, coach, y en mi página es mi oficina digital, oliviaprado.com. Con todo gusto, puedo acompañarlos en lo que necesiten. Y Dios los bendiga y Dios bendiga a sus familias y sus proyectos. Buenísimo, gracias Olivia, de verdad, de corazón, te deseo lo mejor y nos despedimos de toda nuestra audiencia. Compartan por favor este episodio, que estoy seguro que más de alguna persona necesita escuchar esto. Un abrazo a todos, cuídense, que tengan un feliz día. Chao, chao.